Ranking UCM toma 3. Número 9. Capitán América, primer Vengador. Sí, sé que muchos de vosotros no entenderéis por qué esta película está tan alta en el ranking. Mucha gente la desprecia, pero a mí me encanta y le tengo muchísimo cariño. Tenéis que entender que yo antes de ver esta película creo que ni siquiera leía cómics todavía y si había leído o no había leído ninguno del Capitán América. Yo tenía los típicos prejuicios sobre el personaje, que era un soldado cabeza cuadrada que solo seguía las órdenes del gobierno. Y ver esta película me cambió el concepto de Capitán América. Y eso es algo que se te queda dentro, sobre todo cuando lo hacen tan bien. De verdad, no me gusta todo el tema militar y todas estas cosas, pero cuando ves esta película, acompañarías al Capitán América a cualquier guerra de lo que te transmite. Dices, yo te sigo hasta el fin del mundo, Capi. Es cierto que los efectos especiales han envejecido mal, y esto tiene mucho más delito cuando muchas de estas escenas son escenas que podrían haber evitado, como la escena en la que tira unas granadas dentro de un tanque gigante y salta del tanque. Te preguntas, ¿qué necesidad había de poner un tanque gigante? No sé, pon un tanque normal y te solucionas la escena sin tener que meter CGI y eso después envejece mejor. No sé, me afecta más ese tipo de cosas, sobre todo cuando tienen fácil solución, porque hay veces que tienes que implementar un personaje más o menos obligatorio para la trama y si no tienes presupuesto, pues oye, es lo que has podido hacer. Pero cuando pretendes fliparte y la cagas, ahí es cuando dices, tío, te podrías haber relajado. Aún así, la trama me parece muy buena, aunque sea simple, cumple. Lo que transmite el Capitán América creo que no lo transmite casi ningún otro personaje dentro del UCM. Perdón, se me ha cortado la grabación. Quería concluir diciendo que además, como veis, todavía no he hablado de las otras dos películas del Capitán América, por lo que las tengo muy altas en el ranking. Y por eso esta película también se ve muy bien complementada, porque su trilogía es muy buena y acaba cerrando muy bien con los personajes que llegan de una película a otra, como Bucky con la muerte en el primer Vengador y la resurrección en Winter Soldier y la búsqueda de volverlo a traer con él en Civil War y que todo eso desencadene la lucha de los Vengadores. Me parece que son tramas muy bien manejadas y bueno, ahora después hablaremos de Winter Soldier y de las demás. Pero decir que por supuesto cuando una película afecta para mal al UCM la tengo en baja estima y en un bajo puesto del ranking, pero si afecta para bien con sus tramas y sus personajes voy a subir esta película en el ranking aunque no sea de las mejores. Número 8. Spider-Man Homecoming. Bueno, es evidente que esta película no es tan buena, pero como Spider-Man es mi personaje favorito de Marvel, me gusta mucho tener una película buena a la que acogerme, ya que Spider-Man Far From Home, aunque sí que es una buena película, utilizaron mal al personaje, como he hablado antes con el tema de las gafas, la responsabilidad, etc. Algo que en esta película se ve mejor reflejado. Hay cosas que mucha gente critica, como el hecho de que parezca un sidekick de Iron Man dentro de esta película, pero la verdad es que a mí me gusta bastante, creo que está muy bien implementado dentro de este universo cinematográfico. Aquí no han podido hacerlo igual que en los cómics, no tenían los derechos todavía, etc. Entonces creo que lo han implementado muy bien. Ahora, en un futuro, veremos cómo vienen los Cuatro Fantásticos, cómo vienen los X-Men, y podremos ver, imagino, cómo Spider-Man se junta con diferentes grupos y de esta manera se parecerá más a los cómics, pero de momento el único grupo que teníamos en la Tierra era los Vengadores. Entonces me parece muy lógico que lo hayan implementado así, así que no me molesta. Sí que me molestan varias cositas de esta película y por eso no está todavía en un puesto mayor en el ranking. Porque sí que tengo que decir que a mí me suelen gustar más las películas individuales de personajes y no tanto los crossovers. Evidentemente me encanta la épica de los crossovers y aluciné cuando vi Los Vengadores por primera vez, la primera parte, porque era
un hito en el cine. Pero bueno, que me voy del tema. Las cosas que no me gustan de esta película. En primer lugar, una que podría pasar por alto, pero la verdad es que están alargándolo demasiado, ya que en Far From Home todavía sufrimos esto. Y es el hecho de no ver a Spider-Man balancearse. Sobre todo en la escena final donde se dirige a la guarida del buitre y lo hace robándole el coche a Flash. Me parece una tontería. Y la segunda cosa que no me gusta de la película es un concepto contradictorio que hay con la historia de Spider-Man y el villano secundario Shocker. Una de las tramas de Spider-Man Homecoming es precisamente que veamos cómo Spider-Man es quien es con o sin el traje. Pues me parece un concepto contradictorio cuando vemos a Vulture o a Buitre matar al primer Shocker, lo cual también es un concepto contradictorio para Vulture o para el Buitre, ya que se nos presenta como un ladrón, una persona que trabaja en la sombra para no ser detectado, y a la primera de cambio matas a un compañero. Sé que lo hace desaparecer porque lo volatiliza, pero aún así, ¿crees que no tiene familia? ¿Crees que no van a hacer preguntas? No sé, eso me parece llamar la atención. Además, es la única vez que vemos al villano Buitre asesinar a alguien y es a su compañero y no sé, me queda raro dentro de la película. Además, lo hacen con un chiste, porque se equivoca de arma, me parece fatal. Y como digo, el Shocker también está muy mal utilizado. En primer lugar, y antes de nada, decir que sus habilidades no son las mismas que en el cómic. Yo me sorprendí muchísimo en la película cuando vi que Shocker tenía que golpear, que tenía que dar puñetazos para que sus guantes hicieran efecto, cuando en los cómics lo que hace es disparar a distancia, ¿vale? Algo que se ve de lejos en la escena de la camioneta, cuando Peter Parker está enganchado, bueno, Spider-Man está enganchado a la camioneta y Shocker está cambiando de armas, eligiendo cuál utilizar para disparar. Y dices, tío, usa tus guantes, que para algo eres el Shocker. Otra decepción grande de este personaje fue no verlo con la máscara, porque además hubieron filtraciones, hubieron fotos y tal, que lo enseñaban con la máscara y yo lo esperaba. Y por último, lo que comentaba antes, lo más importante, lo que me parece contradictorio. Como os decía, Spider-Man es quien es con o sin el traje. Los villanos deben de ser igual que los héroes. Un villano es un villano por quien es, no porque se ponga unos guantes. Así que me mates al primer Shocker, cojas los guantes y se lo des al segundo en plan, ala, ahora tú eres el Shocker, pues me parece una estupidez y, como digo, una contradicción con la propia historia de la película. A lo mejor muchos pensáis que esto está bien, porque como es un villano tiene que ser lo opuesto al héroe, pero en este caso yo creo que tienen que funcionar a la par, y por eso me parece un error, vamos, enorme. Número 7. Guardianes de la Galaxia. De esta película tengo muy pocas cosas malas que decir. Como mucho diría que el villano, Roland, no está muy bien aprovechado. Pero viendo la conexión con Thanos, siendo una película en la que se nos empieza a desarrollar más este villano que después tendrá tanta importancia dentro del UCM, la verdad es que paso por alto que Roland no sea un gran villano. Por otra parte, es cierto que tiene cambios muy bruscos, como por ejemplo cuando estamos viendo la muerte de la madre de Peter Quill en la Tierra y 3 segundos después, en la siguiente escena, estamos viendo a Peter Quill bailando en un planeta. Está claro que en la historia han pasado 30 años, pero nosotros estamos viendo una escena correlativa con la otra, y ese tipo de cosas impactan un poco, aunque como digo, a mí no me impactaron tanto en la película y también es una de las cosas que paso por alto. Dicho eso, creo que ya no tengo nada más que decir malo de la película, todo lo que queda es bueno. Hay que tener en cuenta que antes de esta película casi nadie conocía a los Guardianes de la Galaxia y esta película puso su nombre en la boca de todo el mundo. Además, no solo los Guardianes, sino de los personajes individuales. Decidme qué película te hace casi llorar en una escena por decir nosotros somos Groot, con un personaje que solo ha dicho esa frase o bueno, yo soy Groot durante toda la película. Y es una escena tan emotiva que casi te hace llorar o que a algunos seguramente hizo llorar. Así que James Gunn me parece un director brillante
y que además, por la parte que me toca, me encanta cómo implementa la música en las películas, sobre todo dentro de estas, de Guardianes de la Galaxia, ya que tiene mucho sentido con la historia del protagonista, el por qué utiliza una banda sonora ochentera, ya que otras películas te meten estas canciones de manera random, para intentar conectar más con el espectador o para causar más impacto sobre la escena, pero no siempre lo consiguen, como por ejemplo cuando meten una canción de Led Zeppelin en una escena de Thor Ragnarok. Que vale, es cierto que esa canción hace una mención al martillo de los dioses y entonces pues puede tener esa correlación con Thor, pero seamos sinceros, nada en la historia de Thor nos hace entender por qué suena una canción de Led Zeppelin en una de sus películas. Volviendo con James Gunn y con Guardianes de la Galaxia, también tengo que decir que es una de las películas que más veces he visto del UCM, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Número 6. Vengadores. La verdad, he dudado mucho si poner esta película más alto en el ranking, porque es cierto que las que vienen después tienen mejor guión y ahí me he guiado más por la lógica que por las emociones, porque lo cierto es que cuando vi esta película por primera vez en el cine, aluciné. Nunca había visto una película que conectara diferentes películas de diferentes superhéroes. Creo que ni yo ni nadie, evidentemente. Eso fue un hito que sentó precedentes además no solo en Marvel, que seguirían con este universo, sino que muchas más empresas han copiado esta idea del universo compartido. Es evidente que no lo inventaron ellos, porque en los años 30 y 40 ya se hacían películas como Frankenstein contra el hombre lobo, como Godzilla vs. Kong, pero sí que es el universo más ambicioso que hemos visto hasta el momento, y todo empezó con esta película, Vengadores 1. Joder, vaya tela. El sofá este está hecho polvo. Si escucháis eso todo el rato, es el puto sofá. Y yo que me muevo muchísimo, pues es lo que hay.